Si pudieras robarle años a tus enemigos, ¿hasta qué punto estarías dispuesto a perderte a ti mismo en el proceso? Nunca quise nada de él. Siempre me trató mal, como si no fuera nada ante él. Aún así, cuando murió, me dejó algo, su casa de madera húmeda en el norte y un reloj de bolsillo. Lo encontré envuelto en papel de diario, entre cartas ilegibles y fotografías veladas por el moho. No tenía nombre grabado, solo una esfera opaca y dos manecillas que parecían latir. Recuerdo el instante exacto en que lo abrí. El aire cambió. Algo se tensó en la habitación, como si el espacio se hubiese encogido un poco, o como si alguien más hubiera entrado sin abrir la puerta. El segundero no avanzaba, brincaba. Cada tic era una sacudida. La primera vez que noté su efecto fue con un gato callejero. Estaba sentado en la cornisa de mi ventana, observándome. Abrí el reloj solo para limpiarlo. Cuando volví la vista al felino, sus ojos estaban nublados, y su cuerpo se derrumbaba como si hubiese vivido años en segundos. No me moví. No parpadeé. Cerré el reloj. Los días siguientes, experimenté. Insectos, ratones, palomas. Todos envejecían. No de forma natural. Se deshacían como figuras de papel pasadas por fuego. No quedaba nada más que una sensación, como si el aire se volviera pesado, como si algo se desgajara del mundo. No le conté a nadie. ¿Quién creería que un reloj podía robar tiempo? Hasta que lo usé por primera vez en una persona. Fue con Sanders, mi jefe. Recortó personal, humilló a medio equipo, y yo fui su blanco favorito. Me decía que no era nada, que por eso mi esposa me había engañado. Cada palabra que salía de su boca era un veneno, y aún hoy siento su veneno recorriéndome las venas, como si fuera un grito sordo en la cabeza que nunca se apaga. Lo cité en el estacionamiento, con el pretexto de devolverle unos documentos. Cuando me miró, sonrió de manera maliciosa, como si disfrutara de mi sufrimiento. Me dijo, con aquella sonrisa retorcida, que me diera prisa porque ese día le tocaba el estar con mi esposa. Las palabras salieron de su boca como un golpe directo al pecho, como si cada una estuviera diseñada para romperme por dentro. Lo miré y abrí el reloj, no pasaron más de 3 segundos. Su cuerpo crujió como madera seca. Su rostro se llenó de pliegues imposibles. Cayó de rodillas y luego al suelo. Nadie vio nada. Nadie entendió nada. Desde entonces, el reloj se siente más caliente. Como si latiera. Como si me conociera. A veces, creo escuchar su tic incluso cuando está cerrado. Yo heredé algo más que un objeto. Heredé un agujero en el tiempo. Al principio lo racionalicé. No era más que justicia. Un equilibrio extraño, sí, pero necesario. Como si el reloj me hubiera elegido para cumplir algo que el mundo había olvidado, que cada segundo tiene un precio. Lo llevé conmigo a todas partes. Guardado en el bolsillo interno del abrigo, cerca del pecho. Lo sentía vibrar a veces, apenas una punzada, como si me llamara. Aprendí a usarlo con cautela. Bastaba abrirlo frente a alguien, dejar que su vista tropezara con la esfera. Eso era todo. No había gritos. No había sangre. Solo ese sonido, ese chasquido que nadie más oía, y luego el desplome. Como si el tiempo recogiera lo suyo sin ceremonias. No pasaron muchas semanas antes de que probara de nuevo. Ellen, mi esposa o mejor dicho mi exesposa, me había arrancado todo lo que podía quitarme legalmente. Su desprecio era meticuloso, quirúrgico. La esperé fuera de su gimnasio. Tenía una rutina tan predecible que me sentí su sombra. Cuando nos cruzamos, fingí accidente. Saqué el reloj sin hablar. Ella lo miró con extrañeza. Y en segundos, ya no era ella. Solo un cadáver marchito con expresión confundida. Me alejé. Nadie sospechó de mí. Nadie podía. Pero entonces, algo cambió. Empecé a notar que las plantas del apartamento se marchitaban más rápido. Las frutas se pudrían en horas. El pan endurecía el mismo día. Pensé que era la humedad, la estación, cualquier cosa. Hasta que noté que mi reflejo no era constante. A veces, al mirarme en el espejo, no estaba ahí. No por completo. Un parpadeo. Una ausencia. Me buscaba en el reflejo y había un instante, solo uno, en que no me encontraba. Como si mi cuerpo se deslizara entre planos, perdiéndose unos segundos de existencia. También me vi en fotografías viejas. En una reunión de hace 3 años, yo sonreía al fondo. Pero cuando volví a mirar, ya no estaba. Solo una mancha leve donde solía estar mi cara. Comenzó con voces.
No eran claras, ni femeninas ni masculinas. Eran murmullos arrastrados, como viento colándose por rendijas, pero más afilados. No decían nada que pudiera entender, y sin embargo, los sentía dirigidos a mí. Me seguían por los pasillos del edificio, se escondían tras las paredes del baño. No dormía. Cerraba los ojos y los escuchaba más cerca. A veces, al despertar, el reloj estaba fuera del bolsillo. En la mesa, en el suelo, una vez incluso sobre el pecho. Como si se moviera por sí solo. Como si decidiera por mí. La comida perdió sabor. El agua tenía un dejo metálico. Las luces de la casa titilaban como si vivieran en otro ritmo. Me vestía y encontraba los colores de la ropa apagados, sucios, aunque recién lavados. El mundo perdía definición. Las texturas parecían borrarse, como si alguien pasara una goma por el contorno de las cosas. Salí a la calle buscando distracción. Caminé durante horas. Personas me cruzaban y, por un instante, no me miraban. No me notaban. Como si durante segundos no existiera en su campo visual. Una mujer tropezó conmigo y ni siquiera se giró. Fue como si me hubiera atravesado. Pensé que estaba enfermando. Que era el estrés. Que tal vez el reloj tenía radiación, que algo en sus engranajes estaba interfiriendo con mi cuerpo. Lo llevé a un relojero del centro. No volví a ver al hombre. Su tienda estaba cerrada al día siguiente. Una vecina dijo que se lo habían llevado en ambulancia. Nadie sabía por qué. Pasé por el hospital. Lo encontré, pero no me reconocía. Su cara era ceniza. Solo murmuraba una palabra, atrás. No volví a intentar explicárselo a nadie. Y entonces, llegó la primera aparición. Estaba en mi sala, bajo la lámpara apagada. Ellen. O algo que había sido Ellen. Su piel parecía barnizada con polvo. Los ojos eran pozos negros. No hablaba, pero señalaba el reloj. Luego a mí. Luego desaparecía. Cada noche volvía. A veces sola, a veces con Sanders. O con otros. Y no se iban. Me acostumbré a su presencia. No podía evitarlo. Las apariciones no eran sueños ni alucinaciones. Dejaban marcas. Frío en los muebles. Humo donde no hubo fuego. Manchas oscuras en las paredes que reaparecían al poco de limpiarlas. Cada noche, el reloj vibraba antes de que llegaran, como un corazón anticipando la sangre. Intenté deshacerme de él. Lo arrojé por una alcantarilla. Lo encontré en mi cama. Lo enterré en el parque. Regresó a la mesa de la cocina. No importaba lo que hiciera. Siempre volvía. Imperturbable. Con su tic forzado, como si contara no el tiempo sino lo que había quitado. Las visitas crecían. Cada rostro traía una parte de mí que ya no recordaba. Un amigo de infancia. Una profesora. Una excompañera que apenas había tocado el reloj con la punta del dedo, años atrás. Todos envejecidos más allá de lo humano, sus cuerpos torcidos por décadas comprimidas en segundos. No gritaban. No exigían. Solo se quedaban ahí. Observando. Juzgando. Su silencio pesaba más que cualquier palabra. Pero lo peor fue cuando me vi a mí mismo. Un reflejo distinto. No el que no aparecía en el espejo. Este era otro yo. Más delgado, con las uñas rotas, la piel marchita. Estaba sentado en mi sillón cuando volví de la tienda. Me miró como si siempre hubiese estado ahí, como si yo fuera el intruso. No habló. Solo tomó el reloj y lo dejó sobre la mesa. Desapareció cuando me acerqué. Como una imagen mal encajada en la realidad. Mi cuerpo comenzó a fallar. La piel se abría en lugares sin razón. Llagas que no dolían. El pelo se desprendía en grupos. Pero no me sentía enfermo. No como uno lo espera. Era otra cosa. Como si estuviera siendo vaciado, descompuesto desde el alma. Ya no podía ver el cielo. No es metáfora. Salía y lo buscaba, pero solo encontraba un gris turbio, como un techo sucio suspendido en lo alto. Las aves no volaban cerca de mí. Los perros se escondían. Nadie respondía cuando hablaba. Y sin embargo, el reloj seguía latiendo. Cada vez más fuerte. Como si se alimentara de todo lo que desaparecía. Incluyéndome a mí. Una noche desperté de pie. No sé cuánto tiempo llevaba así. Frente a la ventana, desnudo, con el reloj en la mano. Afuera no había coches, ni faroles encendidos, ni luna. Solo un gris suspendido. Como si el mundo hubiera dejado de girar y me hubiese olvidado. Las sombras empezaron a cambiar de forma. Ya no eran figuras humanas. Se estiraban, se fundían con los objetos,
arrastrándose por el suelo y trepando las paredes. Oía pasos en lugares donde no había puertas. Voces sin forma que hablaban detrás de los libros, entre los platos, en el interior del refrigerador. Mis manos ya no respondían como antes. A veces las veía moverse sin que yo las dirigiera. Me llevaba la cuchara a la boca y de pronto estaba sosteniendo el reloj sin haberlo tocado. Lo abría sin querer. Mis ojos lo buscaban, aunque yo no lo deseara. Y cuando alguien pasaba cerca, en la calle, en el ascensor, el impulso era inmediato. No todos morían al instante. Algunos se resistían. Se retorcían en cámara rápida, sus cuerpos intentando comprender lo imposible. Me miraban. Me señalaban. Y sus ojos, siempre los ojos, sabían que era yo. Mis recuerdos empezaron a mezclarse. A veces no sabía si algo había ocurrido o lo había soñado. Caminaba por calles que no recordaba haber visitado. Entraba en departamentos ajenos. Algunos parecían abandonados hacía décadas. Pero al entrar, todo olía a mí. Una vez abrí la puerta de lo que creí era mi baño, y del otro lado no había azulejos ni lavabo. Había un pasillo. Largo, inclinado hacia abajo. Al fondo, sombras que se movían lento. Cerré. No volví a abrir esa puerta. El reloj ya no marcaba horas. Solo vibraba. A veces la aguja se movía hacia atrás. A veces giraba sin parar, como si se burlara del concepto mismo de cronología. Y yo, comencé a escuchar mi nombre. Mi nombre. Repetido con voz seca, voz de hojas quebradas, voz que no era voz sino pensamiento podrido. Surgía desde el pecho, no desde los oídos. Cada vez que lo escuchaba, algo dentro de mí se encogía, como si la carne supiera que el alma ya no estaba completa. Empecé a escribirlo en papeles. Mi nombre. Lo garabateaba sobre las paredes, en el reverso de los muebles. No por recordar quién era, sino para mantenerme anclado. Porque con cada día que pasaba, olvidaba más detalles de mi vida. El apellido de mi madre. El color de mis ojos. Si alguna vez tuve un hermano. Si vivía solo desde siempre o si alguien dormía conmigo antes. Afuera, la ciudad se volvía irreconocible. Tiendas que conocía estaban cerradas, sus ventanas selladas con tablas negras. Personas con ojos vacíos caminaban sin rumbo. Algunas se giraban de golpe y me miraban como si me recordaran. Como si esperaran algo de mí. Volví al lugar donde enterré al reloj. A escarbar entre tierra dura. Pero ya no estaba buscando enterrarlo. Esta vez, lo buscaba para preguntarle. No sabía qué. Pero sabía que el reloj respondería. No con palabras, claro. Con presencia. Con imágenes. Y me las dio. Vi la cara de mi abuelo en sueños, multiplicada en cientos de versiones. Todas mirándome. Todas sostenían el reloj. En cada imagen, alguien más moría. No siempre con sufrimiento. A veces se desvanecían. A veces simplemente se convertían en polvo que el viento arrastraba hacia el suelo. El reloj siempre volvía al mismo sitio. No era un objeto. Una deuda que se pasaba de uno a otro. Que exigía vidas para sostener la ilusión del control. El que lo heredaba no decidía su uso. Solo aceleraba lo inevitable. Yo no fui el primero. Y no sería el último. Una noche, el reloj comenzó a sonar. No su tic habitual, sino algo más profundo. Como el golpe de una puerta cerrándose muy lejos, repetido en un ritmo lento. Cada sonido hacía temblar el aire. Los objetos en la casa vibraban levemente, como si supieran que algo estaba llegando. Las figuras ya no se aparecían solo de noche. A plena luz del día, caminaban por los pasillos, sentadas en sillas que no había colocado, en silencio absoluto. Su número aumentaba. No reconocía a todos. Algunas caras estaban podridas, otras solo eran contornos de piel sin rasgos. Me seguían con la vista aunque no tuvieran ojos. Cada paso que daba era observado por ellos, sin juicio. Solo con espera. Comencé a escuchar pasos que no eran míos. En habitaciones cerradas, sobre el techo, detrás del refrigerador. Como si viviera en una casa doble, una que solo podía intuir entre parpadeos. Y luego, una noche, el reloj se abrió solo. No lo tenía en las manos. Estaba sobre la mesa del comedor. Las manecillas giraban en reversa, tan rápido que formaban un anillo. El cristal empezó a agrietarse, no por fuerza externa, sino desde dentro. Un vapor oscuro emergió de las grietas. No humo. Algo más espeso. Algo que no se movía como debería. Las figuras comenzaron a caminar. Se formaron en fila. Uno tras otro, me miraban antes de girar y avanzar hacia el reloj.
Cada uno se deshacía al tocarlo. Como si fueran absorbidos. Como si regresaran al punto donde su tiempo fue robado. En cada paso que daban, la habitación se volvía más gris, más lenta, como si el aire se espesara con los segundos devueltos. Yo no me movía. No podía. Sentía que algo dentro de mí se partía en dos. Una parte quería huir, romper el reloj, quemarlo, aplastarlo. Pero la otra, quería seguirlos. Quería saber qué venía después. ¿Qué era esa marcha lenta de almas que aún llevaban mi rostro en sus ojos? Y entonces, vi al último en la fila. Era yo. Pero más joven. Mucho más joven de lo que recordaba haber sido. Y me miraba como si ya supiera todo lo que yo desconocía. Después de aquella noche, dejé de contar los días. No porque no pudiera, sino porque ya no tenía sentido. El sol ya no salía igual. A veces cruzaba el cielo en minutos, otras se detenía a mitad de camino, dejando la ciudad en una penumbra inmóvil. Aún salía a caminar, pero el entorno había cambiado. Las calles estaban desiertas o, peor, pobladas por personas que no se movían, congeladas en medio de un gesto, como estatuas. Algunas veces parpadeaban. O me seguían con la mirada. Pero jamás hablaban. El reloj empezó a marcar las horas con campanadas que solo yo escuchaba. A las 3, siempre aparecía la figura de Ellen, aunque no dijera nada. A las 5, Sanders. A las 7, un desfile de cuerpos sin nombre que alguna vez habían cruzado mi camino. Cada hora traía su fantasma, como si el tiempo mismo quisiera recordarme quién era. Y en cada aparición, algo dentro de mí se iba reduciendo. Mi reflejo ya no mostraba emoción. Solo una silueta gastada, los rasgos borrosos, el cuerpo deshilachado en los bordes como si no estuviera del todo allí. No sentía hambre, ni sed, ni frío. Dormía con los ojos abiertos, aunque ya no estaba seguro de si soñar era distinto de estar despierto. Una noche me atreví a hablar con uno de ellos. Fue una mujer. Pálida, sin boca, con ojos desproporcionados. Se quedó frente a mí más tiempo que los demás. Pregunté por qué no se iban. ¿Por qué me seguían? ¿Por qué me miraban como si yo fuera la grieta de algo más grande? Ella no respondió. Solo levantó el brazo y apuntó al reloj, que estaba girando sobre sí mismo, sin que nadie lo tocara. Comprendí que no estaban aquí por venganza. Estaban esperando su turno. El reloj no robaba solo vida. También robaba destino. Yo no era víctima. Era parte del mecanismo del reloj. El reloj dejó de cerrarse. Intenté presionar la tapa, pero mis dedos se deshicieron al tocar el metal. No sangre. No hueso. Solo polvo, como el que dejan los libros olvidados por generaciones. Al parpadear, los dedos volvían. Pero ya no eran míos. Eran réplicas sin peso. Marcas de lo que había sido. Una noche salí sin abrigo. Caminé hasta el puente. Miré el río inmóvil. No reflejaba nada. Ni el cielo ni las luces. Solo un gris espeso, como aceite viejo. Arrojé el reloj al agua. No hizo ruido. No se hundió. Flotó. Como si ya lo hubiera recorrido muchas veces y no tuviera interés en repetirlo. Luego, sin aviso, regresó. En mi mano. Como si no lo hubiera soltado. No reaccioné, solo lo abrí. Y entonces el mundo se partió. No fue una explosión ni una visión. Fue una grieta en la continuidad, una oscuridad tan profunda que resaltaba incluso en la penumbra de mi actual mundo. Personas pasaban a mi alrededor a diferentes velocidades. Algunos retrocedían, otros avanzaban siglos en segundos. Edificios se formaban y colapsaban en el mismo suspiro. Yo flotaba entre ellos. No caminaba. No respiraba. Solo era. Vi ciudades que no conocía. Vi rostros repetidos en cuerpos distintos. Vi mi rostro en otros. Vi el reloj en manos ajenas, en épocas lejanas, en rituales de los que no se hablaba. Era un contagio. Una estructura que se perpetuaba. Un virus que devoraba el tiempo de los hombres y lo convertía en duración vacía. Yo no lo heredé. Me eligió. No para usarlo, sino para continuarlo. El reloj no buscaba un portador. Buscaba una forma de existir. De filtrarse en lo real. Y cada vez que alguien moría frente a él, su ancla en este plano se fortalecía. Yo era parte de su maquinaria. Y el tiempo, me había olvidado. Ya no distingo el día de la noche. Las ventanas solo muestran un gris perpetuo. La ciudad dejó de existir como un espacio. Ahora es un corredor interminable donde todo se repite con ligeras variaciones, como una frase mal dicha, dicha de nuevo,
hasta que pierde sentido. El reloj no vibra. No suena. Solo flota frente a mí, girando lento. Su tapa permanece abierta, y dentro, las manecillas ya no están. Solo un vacío giratorio. Un hueco con gravedad propia. He dejado de hablar. Todo lo que digo, lo pienso como si lo narrara desde otro cuerpo. Como si el yo que camina no fuera el yo que siente. Mi voz, cuando la escucho, parece venir de cadáver, una que no tiene entrada, ni salida. Solo suspiros. Los que maté caminan conmigo. Ya no son figuras que aparecen. Son compañeros de camino. Me miran con ojos que ya no esperan respuestas. Porque no hay nada que decir. Todos comprendemos ahora. Todos formamos parte del mismo pulso. De la misma marcha sin final. Una larga fila que se extiende por siglos. No hay llanto. No hay redención. Solo pasos. Y en cada paso, otro segundo robado, otro cuerpo caído, otro portador que piensa que puede controlar lo que en realidad lo consume. He dejado de preguntarme si estoy vivo. Ya no me importa si tengo nombre, si tengo cuerpo, si alguna vez existí como algo separado de este dispositivo. Lo único que persiste es el ritmo. El movimiento. El ciclo. Y lo más terrible, lo más cruel, es que entiendo que llegará un día en que alguien más reciba el reloj. Lo abra. Se asombre. Juegue. Experimente. Y volveré. No como advertencia. Sino como parte del decorado. Un rostro entre miles. Silencioso. Presente. Esperando que otro también se convierta en engranaje de esta máquina eterna. Porque lo único que de verdad tiene el reloj es hambre. Camino sin tocar el suelo. Mis pies no hacen ruido, no dejan marcas. A veces dudo de tener sombra. En los reflejos no veo más que una silueta que se borra apenas intento fijarla con los ojos. Soy una ausencia vestida de memoria. Una forma mantenida apenas por el recuerdo de haber sido. La fila crece. Cada día, si aún existen los días, se suma uno más. No sé de dónde vienen. Algunos llegan sin ojos. Otros con la boca cerrada por grapas invisibles. Todos sostienen relojes idénticos, aunque ninguno los toca. Caminan con las manos quietas, pero el tic-tac se escucha en cada paso. Una sinfonía rota. Los rostros que alguna vez me suplicaron ahora me ignoran. Ya no soy el responsable. Soy uno más. El reloj me absorbió por completo. No como portador. No como víctima. Soy uno de sus órganos. Una pieza viva que respira dentro de su lógica. Ya no tengo pensamientos propios. Solo remanentes que flotan en este cauce. Frases incompletas. Nombres de personas que quizás nunca existieron. A veces, alguien nuevo lo recibe. Un joven. Una mujer. Alguien con buenas intenciones. El reloj se deja descubrir. Siempre tiene la forma perfecta. A veces pulido. A veces oxidado. Pero siempre exacto. Siempre listo. Y cuando se abre, yo estoy allí. Al fondo. En una esquina de su visión. No como un espectro. Como parte del mecanismo. El reloj no da tiempo. Lo quita. Lo redirige. Lo convierte en alimento. Y mientras lo haga, yo seguiré en esta marcha, esta procesión de figuras que nadie recuerda, que nadie nombra, que se repiten en sueños, que se deslizan entre sombras sin destino. Ya no busco salir. No hay salida. Solo hay tránsito. Y el saber, profundo y nítido, de que algún día, cuando tú lo encuentres, cuando lo abras sin miedo, nos verás a todos, parados detrás de ti, esperando que te unas. ¿Te gustó la historia? Tu apoyo es clave. Dale like, comparte si te gustó y déjame en los comentarios tus ideas para hacerlo aún mejor.